¿Cómo están? A todo el personal médico, paramédico y enfermeras. Esta capacitación se pensó justamente por el problema que estamos atravesando. El organizador es el director del CINFA Cobija, el doctor Ramiro Fernández. El capacitador o la capacitadora es mi persona, la licenciada Nájera Olmos Benavides, responsable de estadística del CINFA Cobija. Dando inicio, comenzaremos. Anotaremos la regional que es Cobija Pando, el establecimiento de salud, que es el CINFA Cobija, o en estos casos el centro del cual se encuentra su establecimiento. Servicio correspondiente a la especialidad de medicina familiar, ginecología o pediatría, o en todo caso médico general. Tiene que apuntar el número de su consultorio, su fecha de consulta médica, su firma y sello que debe incluir el médico, su clave y las enfermeras igual. Marque con X si el médico es titular o suplente, anote su nombre. Horas de consulta, especificar las horas de atención. Enfermera, su nombre completo. Como podrán observar, en este sector tendremos el informe diario, que es nuestro libro diario que generamos al ingresar los datos diariamente. Vemos su producción y su evaluación. El informe diario de consultas externas, como le estaba indicando anteriormente, tienen que llenar en sus formularios la fecha. No se olviden de anotar la fecha. Es importante siempre anotar en cada uno de sus formularios la fecha que dan inicio a su formulario M202 con su apertura de consulta. Su matrícula del asegurado, que tienen que anotar edad y sexo, masculinos y femeninos con los años cumplidos. Anote los meses, anoten los días, tipos de asegurados, si son activos o rentistas, asegurados o beneficiarios. Otros, por en cuanto en CINFA no es viable ni en un centro de salud tampoco. Consulta, si es nueva por enfermedad determinada, anote X nuevo en nuevo. Si es repetida por la misma enfermedad, anote en repetido X. Consultas de pacientes crónicos son repetidos. El informe diario de consultas externas, como podrán observar, en este sector tendremos un hipertenso arterial que tiene artritis. Aquí tenemos hipertensión arterial que es repetido. Sus consultas también son repetidas. Él es activo, tiene 62 años y el número de su matrícula. Como podrán observar, aquí tenemos 24 pacientes, por lo que en matrículas de asegurador nos tienen que dar 24, edad y sexo 24, tipo de asegurador nos tienen que dar 24, en consultas nos tienen que dar 24 de igual manera. No pueden llenar ustedes solamente matrícula de asegurados, edad y sexo, tipo de asegurado y consultas sin anotar el diagnóstico. Tiene que tener sí o sí diagnóstico, porque si no, esa producción no se coloca en sus M202. Atención al niño menor de 5 años. Peso, talla y edad, suplementación con micronutrientes, chispitas nutricionales, hierro en gotas, vitamina A. En este sector podemos ver de que tenemos a un niño de 1 año, es repetido, su desnutrición aguda es leve, su talla es normal, le han dado su primera dosis que ha recibido de 6 meses. De 6 meses a 2 años. Y este niño tiene gastroenteritis. Prosiguiendo, tenemos atención a la mujer. En atención a la mujer tendremos que anotar el control prenatal y la semana de gestación. Como podrán observar, en este sector tenemos a esta señora que tiene 28 años. Ella es activa porque trabaja en una empresa o institución. Su número de consultas es nuevo, por lo que ella ha hecho su segundo control, uno en el Hospital Obrero y otro aquí en el CINFA. Su semana de gestación es 23, le han dado 10 dosis de complementaria. Ella está con sobrepeso.
Se la ha trasladado nuevamente al Hospital Obrero porque presenta, aparte de estar embarazada, riesgos. Gestación, sus 23 semanas detectadas por FUN, sus 2 recetas médicas que se le han dado. En detección de enfermedades y factores de riesgos, independientemente el motivo de la consulta, identifique los factores de riesgos y otras enfermedades en pacientes que asisten a consultas nuevas o repetidas. En quienes no realizó las consultas previamente, la detección de enfermedades para realizar la prevención y tratamiento oportuno, el estado de nutrición en los mayores de 18 años, identificar por IMC, el bajo peso, el sobrepeso y la obesidad. En cáncer de cuello uterino, se tomó la muestra de Papa Nicolau en mujeres de 25 a 54 años, cáncer de mama a mujeres de 35 a 64 años con examen clínico de mama positivo, iniciarle estudios. Hiperglicemia en pacientes nuevos con factores de riesgo, prediabetes, si la glicemia en ayunas está de 100 a 125. Estas son las enfermedades de riesgos, las enfermedades de factores de riesgos, que son la diabetes, el ITS, VIH, SIDA, hipertensión arterial y los sintomáticos respiratorios. Entonces debemos de anotar y apuntar en detección de enfermedades de riesgo si el paciente es nuevo o si es repetido, si su diabetes ha sido detectada o si es repetida, porque generalmente se dan en los pacientes repetidos, se dan cuando son mayores de 40 a 50 años, se le da a 65, 60 se le da las enfermedades que son repetidas de diabetes. De igual manera tenemos hipertensiones arteriales, apuntar sobre el casillero si es nuevo o si es repetido. Pasando y prosiguiendo, tenemos el ITS, VIH, SIDA, que se dan en las mujeres gestantes si se realizó la prueba rápida. Si es reactivo, anotar en el diagnóstico según las pruebas laboratoriales. Sintomáticos respiratorios, identificar pacientes con tos y expectoración. Enfermedades prevalentes. Enfermedad diarreica aguda, registrar si presenta diarrea. Neumonía, especificar el diagnóstico. Infección respiratoria aguda. Gestación semanal, por lo que tienen que pedirle a las mamás que van las fotocopias de su carnet y sus controles, para luego pasar a ginecología con fotocopia de su formulario M202. La ginecología se encarga de enviar el formulario mensual reportando todas las mujeres gestantes y entre otros. El formulario M202, como podrán observarlo y verlo en este recuadro de aquí, no tiene que tener borrones, no tiene que sobresaltar, no tienen que colocarlo con Radex, no utilizar doble color de bolígrafo, no colocar en diagnósticos con abreviatura, colocar un diagnóstico por el cual el paciente ha sido derivado o en estos casos ha ido para averiguar qué enfermedad tiene. Por ejemplo, digamos, si se presenta un paciente que tiene una enfermedad diarreica aguda, pero este paciente es hipertenso y es diabético, pero su hipertensión y su diabetes ya ha sido detectada anteriormente, años atrás, aquí en el hospital, por lo que usted le tiene que colocar en su detección de enfermedades de riesgo como ERE repetidos. Como podrán observar, este es el recuadro del cual hemos colocado. Este es el registro diario del formulario M202, llevando un absoluto control de cuántos pacientes se tienen por día y por mes. Como podrán observar, aquí tenemos las fechas. Estos son las atenciones domiciliarias, visitas domiciliarias, su número de orden, su producción diaria, cuántos pacientes atienden por día, sus diagnósticos, sus consultas, su edad, su sexo, el tipo de asegurados, atención al niño menor de 5 años, atención a la mujer, detección de enfermedades, entre otros. Exámenes complementarios. Los exámenes complementarios son los laboratorios, número de exámenes solicitados, imagenología, columna. Especificar en la columna si son rayos X o si son ecografía u otros.
tiene que colocar, si son rayos X, rayos X, una R, una X, ecografía, eco, mamografía, mamo u otros. Referencia: registrar si la sigla de la especialidad y el establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva, donde el paciente es referido o transferido para recibir atención médica. En su retorno, en su fecha de retorno, tiene que marcar con X si el paciente ya ha sido tratado o es derivado por formulario de retorno de la unidad de origen o de adscripción. Por ejemplo, cuando un paciente lo refieren al Hospital Obrero, ese paciente que se fue transferido al Hospital Obrero tiene que venir con una transferencia o en estos casos con una ficha de retorno que les tienen que decir del cual el paciente ya ha sido dado de alta por motivos por el cual se le da la alta y esa hoja tiene que presentar el mismo paciente, tiene que presentar en la hora de retorno ya sea al centro de salud que ha sido derivado o al CINFA Cobija. El riesgo profesional que lo coloca medicina del trabajo, marque con X se presenta con riesgo profesional, especificar indescriptiblemente en el diagnóstico si se trata de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Número de prescripciones, registrar el número de recetas otorgadas por consultas. El diagnóstico, consigne el diagnóstico presuntivo o definitivo. Como podrán observar, esto aquí es lo que tenemos. Ahora, aquí en notificación semanal correspondiente a cada lunes, tendremos que tener en cuenta de que cada uno de los médicos son responsables del envío de su información a la responsable de enfermería con sus formularios M202 diarios. Ahora, en los M202 diarios tienen que colocar anexado 2 fotocopias o 2 copias que sean legibles y que se puedan ver, porque una se va a la oficina nacional, que es la original, una copia se queda con el área de estadística y la segunda copia se queda con la licenciada Reina, que es la responsable de enfermería. Las fichas epidemiológicas más